comenzando el tercer parcial, donde veremos los capítulos de cirugía de tórax, cirugía proctológica y cirugía vascular, entre otros como la lesión térmica, o en este caso quemaduras. Por supuesto que vamos a ver la parte de emergencia. Vamos a comenzar con el capítulo de quemaduras y comenzaremos diciendo que son lesiones que son producidas en los tejidos vivos por la acción de diversos agentes físicos, químicos y además biológicos. Las quemaduras o las lesiones térmicas varían desde un simple enrojecimiento hasta la destrucción total de las estructuras afectadas, en este caso incluso los huesos. Muy aparte de lo que se tiene en la clasificación de primer grado, segundo grado superficial y profundo y tercer grado, nosotros utilizaremos la clasificación de Benign desde 1991. Esta clasificación nos ayuda sobre todo a poder describir el pronóstico de la lesión térmica y saber cuál quemadura curará espontáneamente y cuál requerirá un injerto. Esto nosotros ya podemos saberlo al inicio de una valoración a un paciente quemado. Por lo tanto, según su profundidad en la clasificación de Benign, tenemos las superficiales, que son de tipo A o quemaduras de tipo A, las quemaduras intermedias, las quemaduras de tipo AB y las quemaduras profundas, que son las de tipo B. En tanto, la quemadura de tipo A, que afecta solamente la epidermis y parte de la dermis papilar, se subclasifican en eritematosas, ya que se caracteriza por vasodilatación cuya congestión da el color rojo. Como consecuencia de la congestión, existe irritación de las terminaciones nerviosas que producen desde un prurito y a veces dolor. Por ejemplo, una larga exposición al sol. Tenemos las quemaduras de tipo A flictenulares, que se caracterizan por la aparición de un flictema o ampolla por la salida del plasma a través de las paredes capilares. Las quemaduras de tipo AB se caracterizan porque el plexo vascular superficial va a estar trombosado, la epidermis y el cuerpo papilar están destruidos. Las características de la quemadura tipo AB presentan un color blanquecino que al cabo de 10 días adquiere la apariencia de tejido necrótico formando una escara. Y tenemos finalmente la quemadura de tipo B, que se caracteriza por la destrucción completa de la piel, la epidermis y dermis, dando origen a una escara. Vamos a reconocer una quemadura de tipo B porque va a presentar un color castaño negruzco con aspecto acartonado, duro al tacto. A través de las capas superficiales se puede observar la trama vascular trombosada. Además, hay analgesia por la destrucción completa de los nervios sensitivos cutáneos. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos un paciente con una lesión térmica, deberemos optar las medidas inmediatas de salvamento en pacientes quemados, que no siempre, en primera instancia, es dirigida a la lesión térmica, como veremos más adelante. Entonces, si nosotros tenemos un paciente con una lesión térmica, inmediatamente deberemos descartar lesiones de la vía aérea, sobre todo en pacientes donde han estado expuestos a una inhalación. Entonces, siguiendo el protocolo del ATLS, tendremos A, vía aérea, donde deberemos estar en alerta sobre el posible compromiso de la vía aérea, identificar la dificultad de respiración y además iniciar medidas de apoyo, especialmente en situaciones clínicas que sugieran una lesión por inhalación.
¿Cuáles son estas situaciones clínicas que sugieren una lesión por inhalación o una quemadura, en este caso, de la vía aérea superior? Tenemos la quemadura facial, quemadura de cejas y vibrisas nasales, depósitos carbonáceos y cambios inflamatorios agudos en orofaringe, esputo carbonáceo, historia de confusión mental o encierro en lugar en llamas. Una explosión con quemaduras en cabeza y torso y además niveles de carboxihemoglobina mayores al 10%. Si evidenciamos la presencia de cualquiera de estos hallazgos que sugieren una lesión aguda por inhalación, entonces el traslado del paciente debe ser urgente, mejor si es a un centro de quemados o mínimamente a un hospital donde se tiene la sala de terapia intensiva. Si el tiempo de traslado es muy prolongado, se debe realizar una intubación endotraqueal. Y para esto nosotros tendremos una indicación muy clara y estricta, que es el síntoma de estridor. Si nosotros evidenciamos el síntoma de estridor, por supuesto que es una indicación inmediata de intubación endotraqueal. En esta imagen podemos evidenciar lo que habíamos indicado, la presencia de los signos que nos sugieren una quemadura por inhalación. Como pueden observar, tenemos un paciente con quemadura de las vibrisas nasales, seguramente, de las cejas, de las pestañas, sobre todo de la cara, ¿no? Y además, por supuesto que el paciente puede estar presentando estridor. Por lo tanto, nosotros inmediatamente apoyamos con oxígeno y posteriormente realizar la intubación endotraqueal. Siguiendo nuestro protocolo del ABC, detenemos el proceso de la quemadura, quitamos toda la ropa al paciente, debemos quitar cuidadosamente toda la ropa que tenga posiblemente químicos, los polvos químicos deben cepillarse de la herida, el examinador debe tener precaución de no tener contacto con estos agentes y finalmente lavarse las manos con bastante agua. C. Líneas intravenosas o venoclisis. Todo paciente con quemadura corporal de más del 20% de superficie corporal requiere de apoyo circulatorio de volumen, en este caso cristaloides, que generalmente iniciamos Ringer lactato. Se debe canalizar una vena superficial con mayor calibre posible y las áreas quemadas no impiden su canalización. Esto quiere decir que si nosotros tenemos la posibilidad de canalizar una vena en el área de la lesión térmica, esta no sería una contraindicación. Entonces, nosotros, después de realizar nuestras primeras medidas, evaluamos al paciente quemado. Por supuesto, empezamos con la historia de la quemadura, en este caso la naturaleza de la lesión, otras lesiones que pueden haber sucedido al tratar de escapar, luxaciones, fracturas, lesiones de tejidos blandos, etc. Puede haber ocurrido una explosión y especialmente debemos identificar el tiempo de la lesión, o sea, la hora de la lesión. Debe incluir en nuestro historial clínico las enfermedades concomitantes, como es diabetes, hipertensión, cardiopatía, enfermedad pulmonar o alguna otra medicación que posiblemente el paciente recibe. Seguidamente nosotros vamos a empezar a cuantificar la superficie corporal quemada y para esto nosotros vamos a utilizar la regla de los 9. Y comenzaremos diciendo que la palma de la mano, sin incluir los dedos, representa aproximadamente el 1% de la superficie corporal. Entonces, cuando
nosotros tengamos un paciente quemado, podemos medir de esta forma la superficie corporal quemada. O de lo contrario, debemos recordar exactamente la regla de los 9, que nos indica que la parte posterior de la cabeza representa un 4.5%, la parte anterior 4.5%, tenemos todo lo que es el dorso, tomando los glúteos, que representa un 18%, los miembros superiores, la región posterior 4.5% de ambos lados, y los miembros inferiores, la región posterior, un 9% tanto derecha e izquierda, lo que también correspondería de la misma forma tomando en cuenta la región anterior del cuerpo, tanto en el dorso y el abdomen, los miembros superiores y los miembros inferiores. Entonces debemos recordar y aproximarnos a la superficie corporal quemada, porque de esto va a depender la hidratación en cada uno de los pacientes. En los niños es muy diferente, como podemos observar. La parte posterior de la cabecita, un 9%, los miembros superiores mantienen un 4.5%, la parte del dorso posterior, solamente sin tomar los glúteos, un 13%, los glúteos cada uno 2.5%, y los miembros inferiores, la región posterior, un 7%. De la misma forma, la parte anterior, 9%, todo lo que es las fascias, los miembros superiores, región anterior 4.5%, sin embargo tenemos un 18% la parte anterior del dorso conjuntamente con el abdomen y la región perineal, y el 7% de la parte anterior de cada uno de los miembros inferiores. ¿Cómo nosotros estabilizamos al paciente quemado? Primero apoyamos con vía aérea, una buena ventilación, y para esto debemos tomar en cuenta los factores que son muy importantes a considerar con respecto al estado respiratorio del paciente expuesto al humo y al calor, que son: 1. Lesión directa que produce edema de la vía aérea superior y obstrucción. 2. Inhalación de partículas de combustión incompleta o vapores tóxicos que producen traqueobronquitis química, edema y neumonía. Y tenemos, finalmente, lo más frecuente, un envenenamiento por monóxido de carbono. Clínicamente nosotros podemos determinar el nivel de monóxido de carbono en cada uno de los pacientes. Cuando sucede que es el menos al 20%, generalmente el paciente está asintomático. Cuando el nivel de monóxido de carbono está entre el 20 a 30%, el paciente presenta un dolor de cabeza, náuseas. Cuando el nivel de monóxido de carbono está al 30 o 40%, el paciente presenta una confusión mental. Cuando el nivel de monóxido de carbono está entre 40 a 60%, el paciente está en estado comatoso, y por supuesto mayor al 60% es incompatible con la vida. El paciente está en deceso. Algunas particularidades del monóxido de carbono, por ejemplo, que se disocia lentamente, ¿no? Y debemos tomar en cuenta que la vida media es de 250 minutos a 4 horas si el paciente respira aire del medio ambiente, y solamente 40 minutos de vida media si el paciente respira oxígeno al 100%. Como verán, es muy importante el apoyo ventilatorio con oxígeno húmedo. El manejo precoz, por supuesto, una intubación endotraqueal y una ventilación mecánica. En cuanto al volumen sanguíneo circulante, habíamos indicado que todo paciente con más del 20% de quemadura de superficie corporal requiere una venoclisis, ¿verdad?, para poder
empezar la resucitación con líquidos. En este caso, en paciente quemado, la hidratación o mantener el volumen en óptimas condiciones. Todo el paciente quemado de segundo y tercer grado, ¿no?, de tipo A, B y B, requiere solución de Ringer lactato, según la siguiente fórmula. 2 a 4 ml por kilogramo peso por superficie corporal quemada, ¿no? Esto quiere decir 4 ml por 50 kilos por 23% de superficie corporal, ¿no?, que aproximadamente nosotros hemos medido. En esta fórmula administramos la mitad en las primeras 8 horas después de la quemadura y la otra mitad en las 16 horas siguientes. En niños es importante agregar soluciones con glucosa, como es la solución glucosalina. Algunas características de las lesiones térmicas, como son las quemaduras circunferenciales de las extremidades o las quemaduras en manguito. Se debe evaluar la circulación periférica para descartar el síndrome compartimental. Esto sucede cuando incrementa la presión dentro del compartimiento, que interfiere con la perfusión de las estructuras situadas en él. Una vez que tenemos una quemadura alrededor, por ejemplo, de la muñeca, ¿no?, en el antebrazo, entonces puede suceder lo que nosotros llamamos el síndrome compartimental. ¿Cómo reconocemos el síndrome compartimental? 1. Incremento del dolor con los movimientos pasivos. 2. Va a existir una tensión. 3. Entumecimiento. Y 4, lo más importante, una disminución del pulso distal. Si nosotros tenemos estos 4 signos en un paciente con una quemadura en manguito, el paciente está sufriendo lo que ya habíamos indicado, el síndrome compartimental. Para esto, nosotros deberemos tomar algunas medidas, ¿no? Para mantener la circulación periférica debemos quitar las joyas, anillos, pulseras, debemos evaluar la circulación, presencia de cianosis, deterioro del llenado capilar, parestesia, dolor tisular profundo. La mejor forma de mejorar la circulación es realizar una escarotomía o unas incisiones de descarga, ¿no? Y en algunos casos se debe realizar una fasciotomía, especialmente en pacientes con trauma esquelético, lesiones por aplastamiento, lesiones por electricidad de alto voltaje o quemaduras de tejido por debajo de la fascia. En lo que respecta a la administración de narcóticos, analgésicos o sedantes, debemos tener mucho cuidado, puesto que primero debemos tener muy bien evaluado al paciente y además monitorizar, porque estos pueden enmascarar la hipoxia o la hipovolemia. Y como pueden observar, después nosotros nos ocupamos de las lesiones térmicas mismas. ¿Cómo vamos a cuidar de estas lesiones? Cubrimos las superficies con sábanas limpias, no se deben romper o reventar los lictemas o las ampollas, no aplicar agentes antisépticos y además no aplicar agua fría a paciente con quemadura extensa. Los antibióticos solo se utilizan para el tratamiento de una infección establecida. En estos pacientes sucede una acidosis metabólica, por lo tanto deberemos corregir la misma. Manteniendo una perfusión adecuada, administramos bicarbonato de sodio, que nos ayuda a alcalinizar la orina y aumentar la solubilidad de la mioglobina en la orina. Y nosotros vamos a prevenir una insuficiencia renal.
Ahí vemos algunos ejemplos de pacientes con quemaduras térmicas y como pueden observar tenemos presencia de flectemas, otra presencia de flectema en este paciente, por lo tanto es una quemadura de tipo A. Toda quemadura, por supuesto, tiene sus secuelas y una de las secuelas más probables son las retracciones en las quemaduras, ¿no? En la retracción de las quemaduras, lo que se encuentra afectado es sin duda el sistema músculo-esquelético, que puede presentar diversas alteraciones secundarias a las quemaduras. Las cicatrices de quemaduras sin control provocan deformidades esqueléticas graves y grotescas, ¿no? Incluso invalidantes en muchos pacientes. La razón es que la herida por quemadura al sanar se contrae. Es por esto que las deformidades se encuentran relacionadas con las quemaduras del paciente. Ahí tenemos un típico ejemplo de las retracciones o la formación de queloides que retraen, ¿verdad? Este paciente va a necesitar varias cirugías para poder mejorar la movilidad en la parte del cuello. En el posquirúrgico, después de una serie de infiltraciones con corticoides para ablandar los queloides o las retracciones, se puede hacer una resección y posibilitar una mejor flexión del cuello en este paciente. Uno de los métodos más eficaces para poder prevenir las restricciones o queloides por lesión térmica es el uso de vendajes elásticos en el lugar de las lesiones térmicas. Se pueden utilizar estas máscaras elásticas en quemaduras faciales. Aquí evidenciamos una importante extensión por quemadura térmica después de varias limpiezas quirúrgicas, escarectomías. Tenemos la superficie con una buena granulación dispuesta para poder realizar injertos cutáneos. Después del injerto, tenemos al paciente en una de las curaciones y como pueden observar hemos optado el injerto con la técnica de islotes, ¿no? Ahí hemos injertado pequeños trozos de piel para que estos mismos vayan creciendo y se vayan uniendo unos con otros y así rellenar la ausencia de piel en la lesión o en el miembro afectado en este caso. Como pueden observar, varios de los tejidos ya se han ido uniendo, ¿no? Varios de los fragmentos se han ido uniendo y vamos a esperar que completen la epitelización. Este es uno de los pacientes, una de las lesiones muy delicadas porque tenemos, como pueden observar, quemaduras de tipo A, AB y la parte de color café castaño endurecida es una quemadura de tipo B. ¿Y por qué decimos que es muy delicado? Porque es en la región perineal, ¿no? Como es una parte húmeda, muy propensa a que se infecte estas lesiones. Y tenemos las quemaduras especiales o, por ejemplo, las quemaduras por ácidos. Estas son producidas por acción de ácidos concentrados que ejercen una acción hidroscópica, quitándole agua a los tejidos orgánicos y precipitando a las proteínas, dando lugar a la formación de proteinatos ácidos. Aquí algunos ejemplos de los ácidos más frecuentes que ocasionan la lesión. El ácido sulfúrico, que es un potente corrosivo, produce escaras de color verde oscuro o pardo. El ácido nítrico colorea la piel quemada de color amarillo parduzco, igual que el ácido clorhídrico.
El tricloracético, sumamente activo, forma escaras blancas y blandas. El fenol produce escaras blancas primero, luego verdes oscuros. Algunos ácidos son absorbidos por el organismo, la piel, y actúan poderosamente como venenos, causando anuria y uremia. En cambio, en las quemaduras por álcalis, que son mucho más fatales o mucho más agresivos que los ácidos, precisamente porque actúan sobre la piel por mecanismos diferentes, saponificando los lípidos o grasas, extrayendo agua de los tejidos por su naturaleza higroscópica y por disolución de las proteínas heréticas. Las lesiones por álcalis penetran rápidamente en la piel y su penetración es más profunda que los ácidos, precisamente porque los ácidos inmediatamente al contacto con la piel forman la escara y no permitan que siga penetrando el ácido. En cambio, con los álcalis sucede lo contrario. Por eso decimos que las quemaduras por álcalis son más dolorosas. Existen 5 factores que determinan la gravedad de una lesión química: la fuerza y concentración del agente, cantidad del agente, forma y duración del contacto cutáneo, capacidad penetrante. Aquí vamos a ver la fluidoterapia o la terapia con líquidos en pacientes quemados. Y habíamos indicado que estos mismos requieren, según la fórmula, de 2 a 4 ml de Ringer lactato por kilogramo peso por el porcentaje de superficie corporal quemada. La cantidad de líquidos debe estar ajustada para producir 0.5 ml por kilogramo por hora de orina en pacientes adultos y 1 ml kilogramo hora de orina en niños con peso menor a 30 kilogramos. En niños con menos de 10 kilogramos debemos añadir soluciones glucosadas, como ya habíamos indicado anteriormente. Según esta fórmula, en pacientes quemados administramos la primera mitad de la cantidad calculada en las primeras 8 horas desde el accidente y la segunda mitad lo administraremos en las siguientes 16 horas. En las últimas 8 horas ya se debe administrar coloides como albúmina en la proporción de 0.35 a 0.5 mililitros kilogramo de peso por porcentaje de superficie corporal quemada. De aquí en adelante veremos las quemaduras eléctricas, las cuales deben tener un manejo inmediato. De la misma forma como en los otros pacientes con quemaduras térmicas, debemos monitorizar la vía aérea, realizar una ventilación o asistir con ventilación, oxígeno húmedo si es posible, instaurar venoclisis, monitoreo electrocardiográfico e inmediatamente nosotros insertamos una sonda vesical. El tratamiento de la mioglobinuria como producto de las quemaduras de músculos o por quemadura eléctrica, nos daremos cuenta si la orina está color oscura. Esto significa que tenemos hemocromógenos en la orina. Administramos líquidos para asegurar el gasto urinario de 100 ml por hora en el adulto y 2 ml kilogramo hora en niños menores de 30 kilogramos. Si la orina no se aclara, debemos administrar 25 gramos de manitol, luego 12.5 gramos por cada litro administrado. Aquí tenemos quemaduras por electricidad, ya paciente en proceso de curación, ¿verdad? Aquí tenemos la salida de la electricidad. Es importante evidenciar esto porque los pacientes que no tienen salida de la electricidad son los pacientes que sufren más. Y aquí vemos en la mano, ¿no?,
la paciente ha tocado los cables eléctricos por donde ha ingresado la electricidad y al mismo tiempo sale por otro lado de cualquier otra superficie del cuerpo. Si insertamos una sonda vesical, ahí podemos observar, esta no es sangre, es orina con mioglobinuria, ¿verdad? Como habíamos indicado, los hematocromógenos presentes, que nos está indicando ya una posible falla renal. Es por eso que nosotros debemos instaurar venoclisis, la fluidoterapia y garantizar los 100 ml de orina en pacientes adultos. Y aquí veremos las indicaciones o los criterios de traslado a pacientes a hospitales, mejor si son especializados en quemados. Los criterios de traslado son quemaduras de tipo AB y B, o segundo y tercer grado, más del 10%, quemadura de fascias tipo AB y B, genitales, periné, articulaciones, quemaduras de tercer grado o de tipo B, quemaduras eléctricas significativas, quemaduras químicas significativas y quemaduras por inhalación. También consideramos urgentemente trasladar a los pacientes con quemaduras en pacientes con enfermedades preexistentes, cualquier paciente quemado que tiene otro trauma asociado, ¿no? TEC, por ejemplo, fracturas expuestas, a pacientes pediátricos quemados atendidos por personal no calificado, quemaduras en pacientes que requieren apoyo social, emocional, rehabilitación prolongada.